WhatsApp familia, buenos días, ¿cómo va? Bueno, en esta mañana de hoy les quería compartir algo que a mí me ayudó mucho en mi proceso. Siempre les digo que esto de ser espiritual no tiene nada que ver con religión, simplemente te volvés como más espiritual cuando te conectás con vos mismo y es cuando empezás a sanar todos esos traumas, bloqueos y todas esas mierdas que tenés adentro y que actuás de manera inconsciente y no sabes por qué. O uno dice, ay, yo soy así. No, sos así, no, estás actuando así porque tenés una herida que forma parte de tu ego y tu ego está oscuro, está tóxico, es conflictivo y bueno, hasta que no sanes esa parte tuya y puedas tener paz contigo mismo y que ames quién sos, realmente no vas a poder vibrar esa máxima frecuencia ni atraer cosas súper positivas a tu vida porque todo lo vas a estar haciendo desde la carencia. Entonces, algo que a mí me ayudó mucho a entenderme porque siempre atraía relaciones muy tóxicas y abusivas. Cuando tenés una niñez, que fuiste un niño protegido, que tuviste contención, creces con esa sensación de confianza, de seguridad, bueno, ahí vas a tener un apego seguro. Pero si tuviste padres que estuvieron ausentes o laburaban todo el día o sufriste algún tipo de abuso o tus padres peleaban mucho o veías sufrir a tu mamá o alguno de los dos tenía algún problema mental o emocional, psicológico, lo que sea, todo eso te afecta mucho. Ahí se crean los apegos inseguros. Desde que nacemos hasta los 4 o 5 años es cuando absorbemos todo de manera intuitiva o sensitiva, porque nuestra inteligencia es la inteligencia emocional. Es lo que aprendemos desde que nacemos hasta los 4 o 5 años. No tenemos aún desarrollada la inteligencia intelectual o la lógica, ¿no? Entonces, hasta ese punto, todo lo que absorbemos en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro entorno, lo absorbemos de manera energética y toda esa información cuántica queda registrada en nuestro campo emocional. Entonces, está el apego ansioso, el apego evitativo y el apego desorganizado, que es una mezcla de los dos. En mi caso, yo hasta descubrir esto, que fue hace un par de años, yo tenía apego inseguro desorganizado, por eso mis parejas me manifestaban sombras en mí, que yo no entendía por qué actuaba de esa manera, simplemente atraía personas tóxicas porque también había una toxicidad en mí. Porque sucede lo siguiente, las personas que tienen apego ansioso sufren herida de abandono. Entonces necesitan como que una seguridad afectiva, como que te estén demostrando todo el tiempo de que te quieren, de que te necesitan, de que van a estar ahí, de que no te van a abandonar, porque cuando suceden así como pequeñas situaciones donde te sentís dejada de lado, se activan tus traumas. Bueno, el apego ansioso se sufre mucho porque puede ser que la persona esté ocupada, que no esté todo el tiempo encima tuyo, o que tenga su propia vida, sus hobbies y sus actividades. Y ahí en la pareja que es con apego ansioso se despierta mucha ansiedad y es algo muy desconfortable, es algo duro de pasar porque se activan un montón de traumas, de miedos y todo el sistema nervioso se pone en alerta y la verdad que nadie la pasa bien en esa situación. Entonces la persona se vuelve súper codependiente de su pareja y muchas veces sufren o son víctimas de abusadores porque bueno, tienen esta codependencia, esta necesidad de ser necesitados, que obviamente la persona que sea una depredadora emocional se va a aprovechar de esta situación, porque siempre te pueden leer la energía, más las personas que son muy mentales, ¿no? Después, por otro lado, tenés el apego habitativo, que son personas que sufren herida de rechazo. Bueno, son personas que se aíslan muchísimo, extremadamente independientes, son muy mentales, muy enfocadas en su vida, en su rutina, en sus metas, porque en realidad, como tienen un miedo terrible a no ser suficientes y a ser rechazados, prefieren no necesitar de nadie. Eso fue algo que aprendieron desde niños porque no tuvieron la atención ni la contención de sus padres, entonces aprendieron a manera inconsciente de que necesitar amor es algo que va a doler, que bueno, que se la pasa mal, entonces aprendieron a ser hiper independientes. Entonces, las personas con apego evitativo son personas que al principio les encanta la compañía, son encantadores, o sea, todo bien, pero cuando la relación se empieza a poner un poquito más intensa a nivel emocional o cuando la persona siempre se atraen habitativo con ansioso. Entonces cuando la persona ansiosa empieza a pedir un poquito más de compromiso, de ponerle nombre a la relación o algo más con intensidad emocional más profunda, es cuando el evitativo se la despiertan sus triggers y desaparece. Pero esto es tremendo porque la persona cuando se le empieza a conectar algo con lo emocional es como que enseguida se les despierta el miedo y a manera inconsciente se ponen como una coraza impenetrable, entonces se vuelven muy rígidos y empiezan a tener pensamientos compulsivos de que me quieren quitar mi libertad, me quieren atrapar, me voy a quedar o sea, tienen pensamientos y se quieren convencer de que el amor es algo malo, que la relación ya va al fracaso,
de que igual los van a dejar, que los van a rechazar, que para qué meterse ahí. Entonces es como un bucle de pensamientos que les despiertan esos miedos, ¿no? Entonces la persona ahí puede estar todo bien y de un día para el otro terminaron la relación así como si nada y te hacen como un descarte narcisista, nada más que a diferencia del narcisista es que el narcisista sí lo planea porque quiere verte mal. En cambio el evitativo es algo que le nace de manera inconsciente y a manera de protegerse porque le tiene miedo a las emociones. Entonces fíjense cómo siempre es la temática esta, el evitativo va a atraer a un ansioso y viceversa. Es como que se atraen por energía, ¿entendés? Uno necesita y el otro necesita que lo necesiten, como que a uno le gusta la atención y al otro le gusta darla, ¿no? Pero se sufre porque el ansioso sufre terriblemente porque el evitativo nunca le va a dar el compromiso. Y después el evitativo como que no la pasa tan mal porque es una persona mental muy desconectada de sus emociones y solo quieren pasarla bien, entonces buscan relaciones más superficiales. Pero llega una edad en que se dan cuenta de que las relaciones no les funcionan porque ellos no saben que tienen apego evitativo y que les da miedo las emociones. Ellos simplemente se empiezan a sentir incómodos en la relación porque a manera inconsciente se les despierta este miedo de que no soy suficiente, me van a rechazar. Y como no se dan cuenta de eso, solo se sienten como con una disconformidad, se sienten muy incómodos en la energía o en la relación y empiezan a meterse un montón de excusas para terminarlo. Como les dije, hay varios niveles de apego inseguro, ¿no? Puede ser un apego inseguro muy intenso o algo más leve, que tenés unos rasgos, pero igualmente, ponele en mi caso, yo siempre tenía conflicto en todas mis relaciones y era porque yo tengo apego desorganizado y es algo que estuve trabajando muy duro y con mucha conciencia en mí estos últimos años desde que me separé. Y me di cuenta de que tenía estas dos energías. Por ejemplo, cuando estuve con mi primer pareja de sociópata, él era muy intenso en sus emociones y no controlaba la ira, y cuando estaba feliz era muy feliz y cuando estaba enojado era tremendamente enojado y era controlador, celoso y bueno, todo. Entonces, como él, su energía era como muy invasiva, yo me alejaba de él. De hecho, él a mí después de que hablamos del divorcio, me ha dicho que yo era una persona muy fría, que no me gustaba el cariño. Y de hecho es verdad, yo tenía miedo a la intimidad o rechazo a la intimidad. Y bueno, y por ejemplo, mi hermana siempre me decían, pero si vos sos re amargada y no, porque siempre fui introvertida, solitaria y solo le daba amor y cariño a mi perro. Pero no sabía que eso se llamaba apego evitativo, yo no tenía idea. Simplemente, bueno, tenía parejas, al principio, bueno, el tema de la pasión y todo me gustaba, pero después ya cuando entrábamos en la rutina, en la monotonía, como que no quería intimidad, no quería que me asfixie, no quería... Todo lo que era contacto físico, yo siempre fui como de rechazarlo. Si bien no tenía miedo al compromiso, porque en el apego evitativo hay tres tipos. Está el que tiene la fobia al compromiso, está el que tiene rechazo a la intimidad y está el que tiene... creo que se llama esquizoide, que es una persona muy demasiado introvertida, ¿entendés? Existen tres tipos. Entonces yo era más el tipo esquizoide y también rechazo a la intimidad, no quería a nadie muy cerca mío o encima mío, no, necesitaba mi espacio, entonces eso afectaba en mi relación y no me daba cuenta. Entonces yo no era que no quería a mi pareja, yo sí lo quería, pero no me gustaba la intimidad, no me gustaba el contacto físico, ni que me sentía asfixiada, me sentía que me estaban invadiendo. Pero sí era yo muy servicial, muy generosa, muy caritativa, ¿entendés? En ese sentido de dar servicio, me ocupaba de que no falte nada, de hacer favores, de que todo está bien, de que la persona tenga una vida lo menos estresada posible. Entonces esa era mi manera de amar y de demostrar amor o de que me importaba la persona. Pero obviamente cuando sos joven y tenemos 20 y pico de años, si a un hombre no le das atención física, la va a buscar en otro lado. Por eso era una característica de que todos mis novios me engañaban, porque yo quería un compañero, como un roommate, que esté ahí, que sea incondicional y que pueda contar con él, pero no quería eso de tanto apego físico, porque así en el apego evitativo solo la pasión sucede como al comienzo y como que después ya se va apagando eso. Entonces eso era algo que yo no me daba cuenta y bueno, sí, creaba mucho conflicto y problema. Lo que me di cuenta esto del apego desorganizado fue hace un año y pico, que yo salí con un chico acá en Miami que tiene un apego evitativo, pero tiene fobia al compromiso. Entonces, mientras empezamos la relación, todo estaba perfecto, había pasión, había química, éramos compañeros, todo estaba bien. Pero cuando ya, hasta vivíamos juntos, entonces cuando yo ya le empecé a hablar de que sí, quería como un compromiso, o quería alguien ya para formar una familia, porque obviamente ya no estoy con edad para andar perdiendo el tiempo o por estar con un chico, yo ya estoy planeando algo a futuro o invertir mi energía en alguien donde yo veo un futuro, ¿no?
Y cuando le empecé a hablar de estas cosas, empecé a ver que él se empezó como que empezó a cambiar su personalidad, se empezó a aislar más, me empezó a evitar, empezó a crear conflicto por nada. No sé, de un día para el otro le pegó una locura y se quiso ir y bueno, se fue. Entonces yo me sentí como despreciada, como que me usó, ¿entendés? Porque de un día para el otro me metió una excusa pelotuda y se fue. Obviamente después quiso volver, pero ahí yo me di cuenta de que era algo tóxico, que era inmaduro emocionalmente. Y se me había despertado una ansiedad horrible, que no se lo deseo a nadie, porque la verdad te sentís insuficiente, te sentís que no valés, te sentís que nadie te va a querer, no sé, te hacen sentir tan menos, tan poca cosa, y es algo, te proyecta en una herida que está abierta adentro tuyo, entonces es responsabilidad nuestra sanarla. Ahí me di cuenta, le hablé a un terapeuta y le dije que se me había despertado una ansiedad horrible, y ahí él me hizo ver lo del tipo de apego y me di cuenta que yo le desperté los triggers o esos miedos inconscientes del apego evitativo, que tiene fobia al compromiso, y que él me despertó mi herida de abandono, ¿no? Con esa ansiedad que me producía porque sentía que se iba a ir. Bueno, la cuestión, cuando yo me divorcié del sociópata, empecé a estudiar psicología, me di cuenta que era tipo 5, que tenía apego evitativo y tal. No sabía que tenía apego desorganizado. Por mí, yo me hacía que tenía apego habitativo, estaba trabajando en eso, estaba trabajando en mí, empecé a abrirme más con mi familia, ahora vengo a entrenar al aire libre, hablo con gente. Me estoy esforzando para salir de mi ego, que es ser más introvertida, esquizoide, entonces me estoy abriendo más a compartirme, ¿no? Hago estos videos, cosa que antes jamás se me hubiese ocurrido, no, me daba mucha vergüenza. Y bueno, entonces yo creía que yo estaba trabajando en mi apego seguro, ya estoy ready, estoy lista para una nueva relación porque estuve 3 años sin nadie. Entonces cuando conocí a este chico y ahí me sentía segura para tener una relación, iba todo perfectamente bien hasta que él se empezó como a aislar y a crear conflicto, y ahí se me despertó una ansiedad que jamás había sentido en mi vida y es horrible. Entonces ahí me di cuenta de que el apego desorganizado se despierta más que nada la herida de traición. También puedes sentir herida de injusticia o de humillación, o sea, te volvés muy hipersensitivo y estás siempre alerta, creyendo que cualquier cosita es un riesgo a la relación, ¿no? Porque por un lado, es raro, porque por un lado, en mi caso, yo quiero un compañero de que seamos los dos muy independientes, cada uno tenga su bola, que no seamos no posesivos de controladores, de que quiero controlar, pero sí quiero confianza extrema, ¿no? Pero también por otro lado tengo esa pequeña duda o miedo de que me pueden traicionar, me pueden mentir, me pueden engañar, entonces como que siempre está latente esa herida de traición, y vos podés controlar lo que vos haces, pero vos no tenés control sobre la otra persona. Entonces cuando estás enamorado estás muy vulnerable y estás expuesto a que te puedan lastimar, siempre es así. Entonces hay que trabajar en el apego seguro. Bueno, entonces a lo que voy es que cuando tengo una relación y sucede algo así, yo me fijo mucho en lo que yo siento, en por qué sentí lo que sentí, por qué reaccioné como reaccioné, por qué atraje este tipo de experiencia, ¿entendés? Entonces el autoconocimiento va en que todo lo que sucede es para que te conozcas y para que puedas sanar. Entonces, lo que me ayudó a mí mucho fue esta terapia de neurovía-emoción, que donde los terapeutas te llevan a la raíz del problema y van hasta el momento donde eras niño y sentiste el abandono, sentiste el rechazo, sentiste la traición o la injusticia o la humillación. Tenés que ir a la raíz, a ese momento. Cuando eras niño, adaptó o absorbió esa energía y se quedó allí clavada, implantada en tu ser. Porque hasta que no sanes tu campo emocional, las situaciones se van a repetir para que puedas transmutar esa energía. Y así sucede, por eso siempre estamos repitiendo patrones. Hasta que no pongas acción y transmutes y te des cuenta y tomes conciencia, no se va a dejar de repetir las. Bueno, les voy a dejar por acá el perfil de YouTube de un psicólogo español que lo explica súper bien, re didáctico y sencillo. Te explica cada tipo de apego, qué tipo de heridas se están manifestando. Cuando entendés, creas conciencia, ¿entendés? Entonces es muy importante tener este conocimiento de cómo funciona la mente humana, el inconsciente, psicología, porque una vez que le pones conciencia, le pones luz a la situación, ¿entendés? Y después ya estás más atento a tus reacciones y a cómo reaccionan los demás. Yo, por ejemplo, ya puedo leer las personas y los comportamientos y sé qué herida tienen. Y muchas de esas personas, cuando les digo, mira, tú tienes esta herida, tienes que trabajar en esto, te lo rechazan, porque cuando el ego está demasiado, no sé, como demasiado fuerte, digamos, que se crearon la coraza o ese personaje tan bien hecho porque le da miedo indagar en su interior y reconocer de que tienen fallas, porque hay gente así, más con rasgos narcisistas, no pueden entender de que tienen que sanar.
Entonces nada, yo porque soy una persona paz, altamente sensible, entonces cuando me di cuenta de que mi trabajo era sanar las cosas en mí que me alteraban mi sistema nervioso, porque la verdad no la paso bien en estrés, siempre tengo que estar relajada, tranquila, contenta, es donde vibro mejor, ¿no? Entonces puse conocimiento, puse actitud en, bueno, dedicarle tiempo al estudio, de analizarme, de estudiar, de conocer, y nada, y darme cuenta de que yo soy la responsable de las personas que le doy acceso a mi vida, pero también ser consciente de que la persona que atraigo, con la que conecto mucho, va a ser una persona que va a traer un aprendizaje para mí. Son relaciones karmáticas, como dicen, pero, o sea, sé que si resoné tanto con esa energía, conectamos tan fuerte con la persona, es porque viene a mostrarme algo mío. Entonces llegué a la conclusión de que las relaciones hay que vivirlas. Cuando conectas muy fuerte con alguien es porque energéticamente, de campo emocional a campo emocional, ya sea que tenés trauma, vas a agarrar una persona, a traer una persona con trauma, no importa, tenés que vivir esa experiencia. Va a haber momentos bonitos, va a haber momentos de caos, pero cuando hay caos tenés que observar muy bien qué te está mostrando esa situación, porque todo es información, ¿ok? Entonces, y también tener la conciencia de decir, bueno, ya reconozco los patrones tóxicos, las banderas rojas, cuando algo no me cuadre, cuando vea que se empieza a salir de control, cuando ya no estemos vibrando en armonía, bueno, pones un punto, pones una barrera, una distancia, te priorizas y ahí analizás qué te vino a enseñar esa situación y listo. Porque las personas karmáticas te vienen a mostrar sombras y viceversa, ¿entendés? Nada más que la persona que tiene más energía femenina o que es más consciente va a estudiarse a ella misma y va a tratar de evolucionar y crecer, ¿no? Por eso el autoconocimiento no es para todos. Cuanto más te conoces, más podés sanar. Cuando sanás, más transmutás, y cuando transmutás, más alto vibrás, y cuando más alto vibrás, mejor vida tenés, porque todo lo manifestás, o sea, la abundancia, la prosperidad, la armonía, el amor y la alegría, todo reina en tu vida porque estás en frecuencias más elevadas. Entonces nada, pongan mucha atención en qué tipo de relaciones han atraído a sus vidas, qué tipo de triggers despiertan en ti, qué tipo de herida tenés. Ya les dije que el eneagrama es otra herramienta muy buena para conocer tu tipo de herida. Y bueno, y después esto de los tipos de apegos en las relaciones también es muy, muy, muy importante, porque todos, la verdad, como digo siempre, hay que tener una relación óptima con uno mismo para después poder transmitir esa armonía a los demás y bueno, y atraer mejores personas a nuestra vida, ¿no? Entonces nada, ese es mi video de hoy, espero que sirva y nada, cualquier cosa me mandan un direct y nada, con gusto respondo. Un beso enorme.